Y 5 vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación en este día martes 7 de mayo del año 2024 con la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Buenos días. Y bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, desde la Universidad Católica del Norte, la académica Francis Espinosa, ahí en una de las ciudades más importantes de nuestro norte grande. Bienvenida, Francis, gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días, Montserrat, Miguel. Un placer de estar con ustedes en el panel. Sí. Y desde el mítico campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, el profesor Miguel Urrutia. Bueno, aprovechamos de saludar ahí a toda la comunidad del campus, las carreras, facultades que hay ahí. Miguel, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenos días a todas, todos. Sí, bienvenido Miguel, Francis. Bueno, a riesgo de ser un poco reiterativa, quiero partir con el tema de las ISAPRES, que probablemente va a ser uno de los temas que va a marcar esta semana, considerando el plazo de la Corte Suprema que vence este domingo y donde no se avisora ninguna solución. Lo decía la diputada Ana María Gasmuri, hay posiciones muy encontradas. Yo escuchaba también en la mañana una parte de una entrevista del senador Macaya, que además es presidente de la Comisión de Salud, presidente de la UDI y presidente de la Comisión Mixta, y que él decía, bueno, si es que el gobierno no presenta otra indicación donde se entregue algún mecanismo de recálculo de la deuda, de rebaja, ¿no? Para poder hacer viable en el fondo este fallo desde su perspectiva, hay disposición a votarla en contra, ¿no? Esa es la situación actual que genera además un problema para el gobierno, porque si el Congreso no se pone de acuerdo, la pelota se devuelve al superintendente de salud y con ello al Ejecutivo. ¿Cómo ven este escenario? Yo sé que lo hemos conversado un montón de veces aquí con Francis, con Miguel, pero estamos en un escenario que es bien distinto al de hace un par de meses. ¿Cómo lo ven, Francis? Sí, nuevamente buenos días. Bueno, sin duda es uno de los temas que genera una polarización política importante, ¿no? Es como que estuviéramos en una especie de guerra fría en función, digamos, del fenómeno este de las ISAPRES y que por supuesto genera, digamos, varios aspectos que son importantes. En primer lugar, de qué manera finalmente el negocio de la salud en Chile está en una crisis o en una agonía o en una especie de cáncer terminal que culmina, digamos, con este proceso y finalmente con este proyecto. Y de qué manera finalmente lo que pide la oposición es darle un salvataje, sobre todo algunas ISAPRES que están bastante complicadas en temas de deuda y en temas también, digamos, de pagar la deuda por los cobros, digamos, excesivos, y también un poco las deudas que tienen con los servicios de salud, me refiero a las clínicas en realidad. Entonces yo creo que ahí, digamos, esta especie de crónica de una muerte anunciada del sistema, y yo tengo la impresión de que sobrepasa, digamos, la visión ideológica de un gobierno de izquierda. Yo creo que finalmente es un fenómeno que ya hacía agua en términos de una visión bastante reptiliana de un modelo neoliberal bien incrustado. Y lo que yo me cuestionaba, por ejemplo, hoy día, al escucharlos a ustedes y a otros medios de comunicación, es de qué manera, sin duda, la gente se siente ya tan cómoda, lo mostró el estallido social, o tan sin opinión frente a la implantación de un modelo neoliberal y cómo hay estructuras que hacen extremadamente difícil llevarnos de este modelo neoliberal a un modelo más de social de mercado, un capitalismo más responsable. O sea, pareciera que hubieran estructuras invisibles, ¿no? O no tan visibles tal vez, que nos cuesta finalmente torcernos hacia, o girarnos, torcernos suena como un poco duro, girarnos hacia una visión un poco más no centrada tanto en el mercado y centrada más en la persona. Creo que eso, digamos, el ejemplo es las ISAPRES, pero podríamos seguir dando otros ejemplos. Entonces, la pregunta es, bueno, finalmente el gobierno le da el salvataje a las ISAPRES,
que en el fondo como esta especie del cuento del Pedrito y el Lobo, ¿no? Que finalmente va a ocurrir lo que va a ocurrir y nunca ocurre, a lo mejor ocurre, etcétera, o simplemente, digamos, se transforma nuevamente en un gallito, que es otro aspecto de análisis político, entre el Ejecutivo y el Parlamento. Sí, Miguel, bueno, en este tipo de discusiones y siguiendo la línea de lo que planteaba Francis, aunque a veces se nos olvida, no se puede, no se debería, más bien, para decirlo con precisión, omitir la dimensión inevitablemente ideológica que tiene esta discusión. O sea, lo que está en el trasfondo es el rol del mercado y el rol del Estado en el sistema de salud. Luego, yendo al tema más específico, hay un planteamiento, si se quiere, de carácter operativo o de carácter fáctico, para el cual, por ejemplo, el Mercurio se vale de la exposición del Colegio Médico, según el cual FONASA no estaría preparado para recibir esta avalancha de usuarios y por lo tanto hay que buscar una solución, ¿no? Y esto, además de el miedo de que el sistema pueda colapsar y que las personas se queden sin cobertura, incluso lleva a cálculos de muertes. O sea, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, dice que podría haber 40.000 muertes asociadas a la incapacidad del sistema de encontrarle una solución a este asunto. Bueno, es en ese marco en el que se está dando esta discusión puntual y solamente para subrayar lo que planteaba Montserrat y citando a la diputada Gasmuri, ella dice, si no se legisla hoy, no se llega, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que es un momento en el que efectivamente ya hace falta un diseño técnico y estas opiniones que pueda dar yo en particular, que son más bien análisis muy generalistas acerca de lo que esto implica en la polis. No me estoy bajando el perfil, creo que tiene trascendencia, pero también se va haciendo evidente y afortunadamente yo diría que estas posiciones ideológicas tan remarcadas que aparecen en torno al tema de la ISAPRE, por el lado progresista también generan algunas posturas de solución. O sea, así como están los análisis vociferados del Mercurio, también hay análisis bastante avanzados de economistas de la salud, de tono progresista, que más bien proponen salidas y diseños técnicos. Yo creo que a ellos hay que consultarles en una fase de este entuerto en el cual nos encontramos. Porque retorcidos, como decía Francia, estamos de todas maneras, estamos retorcidos por estas mismas estructuras que impiden algunos cambios que no son funcionales ni siquiera a una de los dos polos políticos que se confrontan acá, sino que son necesarios para que funcione una sociedad que esté aún en disputa, digamos, por esos polos. Yo diría que esos mismos polos ideológicos que hoy día se confrontan entre libre mercado, intervención del Estado, tienen bastante claro que a última hora estas cuestiones se juegan en sus mecanismos de fuerza y que no es tan difícil finalmente torcer la opinión, llegado al minuto. O sea, en este minuto, evidentemente que hay una posición de la sociedad chilena absolutamente contraria al negocio de la salud. Suena tan feo como la educación de mercado, el 2011, estamos en ese instante. Normalmente las fuerzas críticas no han sabido canalizar ese descontento y no han sabido tampoco convocar una fuerza propositiva en torno a aquello, porque esto de canalizar también, yo mismo me digo, suena un poco feo, como que siempre la función de la política fuese hacerse cargo de estos torrentes de malestar. También detrás de ese malestar hay fuerza, la gente tiene confianza, los jóvenes se siguen inscribiendo en FONASA, o sea, han desechado completamente la idea de las ISAPRE. O sea, hay traducciones concretas. Normalmente eso nosotros no lo procesamos en términos de movimiento social. No hay movilización en los sentidos clásicos, pero son grandes movimientos demográficos de población que también marcan su sello. Yo digo que hay que hacer esa lectura, mantener esa lectura macropolítica, que es de la que los analistas somos capaces de dar alguna cuenta, pero hay que abrir aquí una puerta articulatoria con los perfiles técnicos, porque la transición hacia un modo medianamente sustentable de salud, efectivamente con un componente público que es ineludible, deben hacerla hoy día quienes manejan esas herramientas. Y también dejar un poquito en evidencia que hay cierto desfase con el debate más ideológico, insisto, porque ese debate ideológico, al centrarse siempre en el aspecto defensista,
no pasa nunca el plano de las proposiciones. Yo creo que también puede haber un gran movimiento poblacional a partir de esto que exija otra calidad de la política en este sentido. Ujú. Ahora, Francis, yéndolo a lo más práctico, estamos a 5 días de que se cumpla el plazo del fallo. Y esto es un problema sin solución, no solamente porque en el Congreso no se ponen de acuerdo, es una cuestión que se arrastra desde hace 4 gobiernos, donde los principales responsables sabemos que son las ISAPRE, los dueños de las ISAPRE, y esta vista gorda que han hecho, ¿no?, respecto de la aplicación de la ley, con los sucesivos fallos particulares en la justicia y luego de la Corte Suprema. Los gobiernos también que no se han hecho cargo de esto, incluyo a todos los últimos gobiernos, pero lo cierto es que es un problema sin solución porque las ISAPRES no tienen la plata. Eso es un hecho, ¿no? No es que la tengan guardada, no, o la reinvirtieron o se la gastaron, en fin, no tienen esa plata. Por lo tanto, hay que encontrar una solución. Y la verdad es que el camino para esa solución se ve bien imposible, porque por un lado está esta alternativa lo voy a decir en términos caricaturescos, ¿no?, del perdonazo, que es rebajar la deuda, buscar algún mecanismo, mutualización, etcétera. Y por otro está hacer cumplir el fallo con ciertas condiciones, que es un poco lo que plantea el gobierno, en condiciones que además estamos hablando algo que quisiera cualquier persona que tiene una deuda, ¿no? 10 años de plazo para pagarla, en fin. Claro, si se la gastó no importa, veamos qué solución institucional le podemos dar, doña Claro. Francis, ¿no? Pero lo cierto, Claro. Francis, es que el problema ahora respecto a la deuda no tiene solución en el corto plazo. Y por otro lado, la crisis de las ISAPRES va más allá de la deuda que tienen con por la tabla de factores, digamos. Y es una cuestión que incluso si no se aplicara el fallo, algunas ISAPRES también podrían caer en esta situación de insolvencia. Sí, Monse, muy breve al respecto, Juan Carlos Said, ¿te acuerdas que siempre dice que las ISAPRES son inviables, haya o no haya cumplimiento del fallo? Estructuralmente. Exactamente. Claro, por lo tanto ahí, y apuntando a lo que dice Miguel, quizá, esto lo hemos hablado muchas veces, uno esperaría una iniciativa de este gobierno, particularmente, sobre por lo menos trazar una hoja de ruta, ¿no? Sobre qué es lo que va a ocurrir con las ISAPRES, se van a convertir en seguros privados, qué va a pasar con el fortalecimiento de FONASA, porque lo que está pasando es que hay decenas de miles de personas que están migrando a FONASA. Y claro, probablemente son personas sanas, ¿no? Pero cuando las ISAPRES empiecen a quebrar, se va a generar una situación muy compleja desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cómo ves esta como zapato chino, ¿no?, que es difícil de resolver en el corto plazo, pero también con la mirada puesta en el más largo plazo? Sí, haciendo una mirada como desde el institucionalismo, ahí tal vez Miguel me pudiese ayudar más. De repente siento yo que uno le exige a las instituciones más de lo que pueden dar, como dice la canción, ¿no? Y la pregunta es por qué exigirle tanto a este gobierno si los otros gobiernos tampoco, digamos, hicieron este trazado de ruta y tampoco digamos, pudieron proyectar, en este caso, la crisis del sistema de salud privado. O sea, finalmente eso es, y de qué manera se hace sostenible frente, por una parte, a una mirada ideológica, pero por otra parte, digamos, al descontento de la ciudadanía frente a un modelo tan reptiliano como el que tenemos. Digamos, eso es lo primero, pero sin duda un gobierno eficiente debiera por lo menos dar pautas para de qué manera finalmente no colapsa todo el sistema en general, porque si hay un éxodo masivo a FONASA, el sistema público también va a colapsar, y es lo que estamos viendo, ¿no? Lo segundo, el tema de la autoridad. De qué manera finalmente uno no visualiza que las ISAPRES, con caras, diría el libro de Empire, de Imperio de Negri y Hart, como que pareciera ser que las ISAPRES no tienen rostro, ¿no? A quien yo voy digamos, y le reclamo, ¿no? No tienen rostro, entonces, pero tampoco hacen un mea culpa. Entonces no hay un mea culpa que por lo menos diga, bueno, entendemos la situación y de alguna manera pudiésemos hacer un camino complejo,
digamos, con muchas piedras, ripioso, de un perdonazo. Y lo tercero, el tiempo. El tiempo. A mí me queda la sensación a veces, y también lo visualizo en la universidad, que cuando se quieren, digamos, tomar decisiones rápidas, sean buenas o malas, prácticamente, digamos, se extienden los tiempos y tomamos una decisión rápidamente porque hay que tomarla. Entonces, y decisión seguramente sin análisis político como el que estamos haciendo aquí. Y un tercer aspecto que me parece súper importante es, insistiría en estas estructuras, que bien las llamó Miguel, digamos, esta sensación de movilización social, digamos, no tan explícita, ¿no? Pero estas estructuras que finalmente nos van a llevar a un nuevo sistema privado en la cual van a haber seguros, que es un poco el sistema que tiene Inglaterra, ¿no? La gente usa el servicio público, pero también tiene seguros médicos. Y como los seguros médicos no cubrirían las enfermedades preexistentes, sería todo volver, digamos, a un capitalismo todavía más reptiliano. Entonces, difícilmente romper estas estructuras. Y yo tengo la impresión que lo que hizo, recuerdo yo, Anthony Giddens, ¿no? Cuando el Partido Laborista retoma el poder en Inglaterra, lo que hace es justamente ir haciendo estos análisis de estructuras sociales y de qué manera eso se complementa con los cambios societales. Eso es lo que nosotros no vemos, digamos, esa capacidad tal vez del gobierno para por lo menos poner en discusión estos cambios sociales y, digamos, necesariamente estos cambios estructurales e institucionales para llevarnos, digamos, a la ciudadanía y, por supuesto, en este caso, a las ISAPRES, a una relación más armoniosa del pacto social. Yo creo que ahí el pacto social es algo que siempre está en quiebre, es decir, la ciudadanía versus, digamos, quienes lideran el país. Sí, pues bueno, el tema de la ISAPRE es relevante en sí mismo, pero además como parte del tema mayor que comentábamos. Si me permiten una pequeña lata, recordar nomás que data de las transformaciones estructurales que se hicieron en el año 81 y la existencia del sistema mixto tal como lo conocemos es consustancial a la noción de Estado subsidiario, que a su vez es fundamental para un sector del sistema político. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Miguel, no sé si quieres agregar algo al respecto antes de pasar a otro de los temas que queríamos conversar con ustedes. Reafirmar la óptica institucionalista que propone Francis, en el sentido de que mucho ojo con eso, porque no es tan simple para que tampoco echemos una cátedra en el asunto, pero es decir también que hay ciertas prácticas que no tienen que ver con grandes estructuras de poder, sino a veces tienen que ver con plazos, que los gobiernos estén por 4 años y no por 5, que pueden significar también grandes cambios, grandes movimientos. O sea, la idea de que las cosas ensambladas de otra manera pueden producir resultados a veces bastante distintos. Y en ese sentido, que un gobierno no tenga imaginación respecto a cómo reensamblar algunas piezas que no implican ruptura, porque lo que ningún gobierno quiere comerse es una crisis, en lo que sea, en ningún ámbito, obviamente. Están para gobernar, para justamente resolver situaciones y anticiparse a situaciones de crisis. Pero esta óptica de la que nos habla Francis también ofrece perspectivas en las cuales reacoplando determinadas dimensiones del poder, pueden suscitarse cambios importantes. Y esa es la imaginación del nuevo tipo que uno espera para que entremos o incluso estemos preparados para crisis que se vienen de todos modos, ¿eh? Porque lo que aquí estamos advirtiendo es que hay una crisis mundial, además de la salud, de los diseños de salud pública, y por lo tanto hay que tener alguna experiencia acumulada para afrontar estas cuestiones. Algún gobierno le va a tocar. Sí. Bueno, a este gobierno le han tocado varias crisis, y una de ellas es la crisis de seguridad. Y a propósito de algo que decía Francis, no lo quiero dar por sentado, sino que someter a su consideración. Francis hablaba de las decisiones rápidas y malas, ¿no? Es parte también de lo que ha rodeado quizás el debate sobre algunos proyectos de seguridad. No estoy hablando necesariamente
de los que se están discutiendo ahora, las reglas de uso de la fuerza, la ley antiterrorista, la creación del Ministerio de Seguridad y la ley de inteligencia, sino que incluso en el pasado reciente hemos puesto como ejemplo lo que pasó con la ley Naín Retamal, que ha sido criticada por distintos expertos. ¿Cómo ven el debate en esta materia, ¿no? De la legislación, como se ha dicho, a mata caballos, ¿no? Bien rápida, se ha cuestionado cualquier voz que plantee, por ejemplo, que estos temas debiesen debatirse con más tiempo, masticando mejor, conversando, escuchando expertos, ¿no? Lo cierto es que se ha dado una discusión bastante rápida y se han mezclado peras con manzanas en este tema. A propósito del lamentable y trágico asesinato de los 3 carabineros hace un par de semanas, se ha utilizado esta contingencia para meter otros temas, entre ellos la justicia militar. Ayer senadores de oposición anunciaban que lo van a reponer ahora en el debate en el Senado que continúa esta semana. Francis, ¿cómo ves la discusión de proyectos de seguridad, digámoslo así, la agenda de seguridad, pero puedes referirte al que a ti más te llame la atención o al que tú prefieras? Sí, yo casi siempre hago la mirada desde lo internacional a lo nacional, porque esa, digamos, es mi experticia, ¿no? Y uno hace rato que ve a nivel internacional una vuelta a una estrategia, a los radicalismos, pero a una estrategia a mano dura, ¿no? Pareciera ser que hay un manual Bukele y que ese manual Bukele, digamos, es extremadamente atractivo, incluso en apetitos electorales. O sea, yo tengo la impresión de que eso es importante. Desde la mirada internacional. A nivel nacional, hace rato que también viene este tufillo, digamos, alguien hablaba por ahí, este tufillo, ¿no? A un conservadurismo en términos de seguridad. Pero en política, como dice Margaret Macmillan, política es contingencia, política son hechos. Entonces, en política los hechos son importantes y sin duda el trágico asesinato de estos 3 carabineros finalmente genera, digamos, un cambio en un robustecimiento de la agenda de seguridad y con aspectos muy concretos que son generalmente leyes cortas y con cosas tan taciturnas, por ejemplo, como pedir incluso la pena de muerte. Yo tengo la impresión de que los hechos impactan rápidamente y también se hacen parte de un segmento de la sociedad que es más radical y que prácticamente quisiera, ¿no?, linchamiento público, del presidente para abajo seguramente, o de quienes resultan responsables. Entonces ahí me parece que es bien importante. Ahora, en el caso específico de Cañete, ¿no? En la encuesta CADEM habla que un porcentaje, la percepción en este caso de la población más bien habla de terrorismo y no necesariamente de conflicto mapuche, que eso me parece ya en términos de percepción bastante halagador o bastante refrescante, como bien decía Miguel, esta imaginación. Pero también hay toda una militarización, en este caso, de la justicia, ¿no? Se habla de esta estrategia mano dura, la pena de muerte, ya decía, y también el tema que tiene que ver con, como bien decía Montserrat, estas peras con manzana, en los temas de amnistía, los tribunales militares, o sea, toda una suerte, digamos, de transformación y de la sensación que estamos volviendo a la época más compleja, la dictadura. Seguramente el robustecimiento de la seguridad implica, digamos, tener un pensamiento un poco más complejo en términos de análisis y tal vez una mirada un poco más centrada en efectos a largo plazo, pero nunca nadie tampoco analiza de qué manera pudiésemos pensar en la educación como un instrumento a largo plazo para avanzar en la inequidad social y por supuesto en los temas de delincuencia. Y tampoco se habla, digamos, de otras estrategias más innovadoras, ¿no? Esta creatividad que habla Miguel, para dejar no de lado el tema de la seguridad propiamente tal como el poder duro, sino que más bien de qué manera el soft power pudiese contribuir también
a resolver los problemas de seguridad en el país. Miguel, tenemos mucho interés en escucharte, pero ¿qué te parece si vamos a un breve alto y a la vuelta te damos la palabra para continuar con la conversación sobre este y otros temas en este día martes 7 de mayo en nuestro radioanálisis? Vamos y volvemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile presenta al artista nacional Sol del Río, quien vuelve a los escenarios para lanzar su canción El Poder Dentro de Mí en Sala Máster. Este martes 7 de mayo a las 19:30 horas, esta destacada compositora y vocalista de La Guacha regresa con una propuesta novedosa y osada para compartir con su público lo experimental y lo profundo de su ser y de su voz. En un show único de lanzamiento rito, Sol del Río nos deleitará con sus letras y poesía en su consagración a la música y su regreso a este icónico escenario. Sol del Río en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia, martes 7 de mayo. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antimapu de nuestra universidad. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Continuamos en Radio Análisis en este martes 7 de mayo del año 2024 con Montserrat Rolano, con Francis Espinosa desde el norte. Me imagino que está luminoso el día en el norte, Francis, todo al revés de por acá, ¿no? Está bastante frío, Patricio. Mira. Amanece bastante frío, pero siempre se pone un poco más soleado al mediodía, sí. Ya,
Ya, cosa que no nos va a ocurrir a nosotros acá en Santiago y con Miguel Urrutia. Bueno, Miguel, estábamos analizando el tema de la agenda de seguridad, que, bueno, son tiempos difíciles, ¿ah? Tal como en el tema que conversábamos antes, que era el de la ley corta de ISAPRES, finalmente son temas complejos que remiten a cuestiones estructurales, que tienen muchas variables, además, bueno, ¿cómo lo ves? En primer lugar, que hay un nivel de objetividad, porque dejándonos de cuentos por mucho tiempo culpamos a una especie de mediatización de los problemas de seguridad que constituían toda una nueva realidad. Hoy día nos damos cuenta que esa realidad efectivamente incorpora ese aspecto mediático de un modo institucional, como decía antes Francia, en el sentido de que tampoco hay maldad en los medios de constituir en noticia algo que ya funciona como tal, o sea, funciona como noticia lo que antes era vida cotidiana en un barrio, que alguien lo asaltara, le quitaran el celular, o no, bueno, lo que existiera, el cogoteo, como se decía en mi infancia. Hoy día es noticia y bueno, funciona como tal y por lo tanto está ahí presente, pero también sabemos que hay unos niveles de violencia y de organización del crimen que son de nuevo tipo y que ya tienen una escala que es la que nos propone Francis también. Y eso es lo interesante y lo complejo, una escala que es internacional. O sea, si el gasto militar hoy día aumenta en el mundo, eso no está totalmente desconectado de los problemas de seguridad. Tiene que ver con un ambiente donde todas las fuerzas que operan, todas las fuerzas que ejercen algún tipo de violencia, sea esta considerada la violencia legítima del Estado, o sea, violencia delictual, escalan también en ese mismo nivel. Yo sí quiero darme el gusto de constatar el gusto en el sentido de hacer una observación que puede ser bastante nimia, pero me llama mucho la atención la seguridad con la cual la derecha se apropia y tal vez lo hagan con cierta inteligencia, porque esto no tiene por qué traducirse de inmediato en algo concreto, pero la idea es como que toda militarización de la sociedad sería en beneficio de ellos, o sea, como que si la justicia militar se hace cargo de procesar a los propios militares, en fin, en el contexto de la ley que se propone, esto sería una garantía de que los criterios de derecha sobre el uso de la fuerza van a predominar. Creo que es una apuesta de corto plazo que tiene cierta racionalidad, pero también muestra que hay poca atención sobre los cambios que hay en la mente militar, precisamente por un mundo que se está derivando de la globalización a la guerra. Yo considero, he observado un poquitito a propósito de este ambiente bélico mundial, que el ejército chileno en particular tiene un muy buen prestigio en su academia de guerra, digamos, derechamente. Son grandes académicos y les interesa sostener ese prestigio. Yo creo que hay una resistencia fuerte justamente a involucrarse en estos temas de seguridad cuando su prestigio académico mundial lo han constituido en el otro plano. Bueno, ahora estamos hablando de un nivel discursivo nomás donde la derecha propone, en fin, y frente a la población y al electorado cree avanzar con estos temas. Pero hay algunos que realmente no tienen mucho efecto electoral, como esta cuestión de la justicia militar. Eso es más bien como un guiño, como decir, seguimos estando con ustedes, seguimos contando con ustedes, y llegado el caso, suponemos que van a actuar como actuaron la última vez, aquí a los 50 años atrás. Ese guiño hay que desencubrirlo, hay que mostrarlo, porque creo que también hay una respuesta del mundo militar que no es la misma. Bueno, excepto en la escuela naval, que sabemos que ahí las cosas no han cambiado mucho. No tienen esta misma óptica, precisamente porque allí no es solo un trabajo ideológico más profundo, sino porque hay otra materialidad de la guerra que ustedes ven que en el caso de Ucrania hoy día y Rusia está bastante neutralizada, digamos. El nomos del mar, como diría Carl Schmitt, está contenido, digamos, en otros factores. Entonces, esas dos ideas me permito compartir. O sea, por un lado, esto de que hay objetivamente un avance de la inseguridad social, pero que tiene que ver con factores geopolíticos. Yo lo he dicho en otros momentos en los que usted me han dado la palabra, tiene que ver con sistemas de inteligencia que están enquistados en nuestros países, con grandes sistemas, estoy refiriendo a la inteligencia político-militar de las grandes potencias que están enquistadas particularmente en América Latina, con funciones específicas, con diseños de insegurización de la población. Y por otro lado, digo que ya en la política más de los hechos, como nos decía Francia, la política
de lo cotidiano, también es llamativo ver que la derecha se identifica tan ampliamente con medidas militaristas, incluso de halago, supuesto halago, dan a entender que tampoco entienden toda la evolución del mundo militar contemporáneo. Porque suponer que es una tarea política que sea atractiva para el mundo militar, creo que hay un error allí. Sí, bueno, ya en el último COSENA las Fuerzas Armadas se opusieron tenazmente a ser parte de tareas de orden público. Sí, iba a decir eso, en el último COSENA y además en la última reunión que sostuvieron en Cañete, cuando estuvieron todos los poderes del Estado, incluyendo las ramas de las Fuerzas Armadas, la ministra Toá dio cuenta de eso, dijo que fue algo unánime, ¿no? Desde esa perspectiva. Ahora también hay algo, Miguel, Francis, de desconfianza en la justicia ordinaria, la justicia civil, ¿no? Cuando se plantea, por ejemplo, o se critica a la fiscalía, cosa que es compleja, a la fiscalía, a jueces, ¿no? Se habla de una ideologización. Ayer, por ejemplo, Kast habló de la fiscal Chong, que es algo que la derecha ha planteado en innumerables ocasiones. Se plantea que los fiscales andan inventando pruebas para perseguir a carabineros. Es complejo, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Ahora, para avanzar también en otros temas, y ya que Miguel mencionaba el ejército, el caso que no se relaciona con la agenda de seguridad, pero sí con el ejército, el caso de este joven que falleció hace algunos días, Franco Vargas, en Putre, un conscripto que ha generado una serie de repercusiones y nuevos antecedentes que vamos conociendo día tras día, ¿no? Ayer, por ejemplo, el director del CEFAM dio cuenta de una contradicción con la versión del ejército, planteó que este joven habría llegado sin signos vitales, ha habido, bueno, como digo, una evaluación, no voy a mencionar todos los hechos, pero lo último fue que ayer el comandante jefe del ejército habló de una sanción para los militares que estaban a cargo de este regimiento. ¿Cómo ven la situación de este caso? Hay algunos que lo comparan con el caso de Antuco, obviamente que guarda las proporciones. En aquella vez fallecieron más de 40 personas, en este caso estamos hablando de uno, pero hay otras personas también involucradas, otros conscriptos, por cierto. Y esto nos trae, Francis, el tema sobre ciertas prácticas muchas veces reñidas con los derechos humanos, ¿no? de las personas que ejercen estos cargos, ¿no? O bueno, sobre todo de menor rango. ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda, digamos, como dice Michelle, ya estamos siempre en el mito del eterno retorno. Sin duda, esto es un segundo caso Antuco, o sea, como es efectivamente la diferencia en las personas fallecidas, pero hay una suerte, digamos, recuerdo yo en una conferencia de prensa que dio Aeronáutica Civil a raíz del avión que finalmente se estrelló en Juan Fernández, ¿no? Que hay una suerte digamos, de fenómenos que se dan, o sea, pareciera ser que estos casos no son fortuitos, ¿no? O sea, sino que hay una suerte de como una comedia de errores que se da hasta llegar, digamos, a este punto. Entonces, yo tengo la impresión de que en el caso Antuco y en este caso hubo una suerte, digamos, una escalada de errores que finalmente termina con la muerte y con finalmente 144 conscriptos que dejan el ejército. Y yo creo que también, digamos, nos remite a la idea de esta estrategia de militarización internacional. Lo vemos en Israel, lo vemos en Corea del Sur, o sea, como este carácter obligatorio en el fondo de estar en estas instituciones como parte de un patriotismo nacionalista, pero también de qué manera la institucionalidad, en este caso el ejército, se proyecta con una mentalidad hacia el mundo, lo decía Miguel, bastante abierta, prácticamente con el uso de una diplomacia, de un soft power, en estas misiones de paz que hacen en Kosovo, etcétera, en Haití también, en Haití es un caso bastante complejo, sí. Pero pareciera ser que en una mentalidad abierta, pero en acciones cerradas, y en acciones cerradas
que desgraciadamente tienen que ver con los mandos medios. Son los mandos medios, que también los veo en la universidad, son los mandos medios los que finalmente fallan y generan estrategias, digamos, mano dura, que ya, bien decía Montserrat, riñen con la valoración del ser humano como ser humano. O sea, un conscripto es un ser humano y digamos, es un ser humano que debiera estar preparado para la guerra, pero habría que preguntarse qué posibilidades materiales tiene Chile de entablar una guerra, por ejemplo, con Argentina. ¿Qué capacidades militares tendría Chile para entablar una guerra con Bolivia, por ejemplo? O sea, yo tengo la impresión de que el ejército todavía en los mandos medios y en la cosa más estratégica no lee o no hace las lecturas de hacia dónde va el mundo en términos, digamos, de multilateralismo, de diplomacia y no necesariamente de la generación de los conflictos. Sí, bueno, está el tema de los mandos medios, pero también hay una cuestión estructural que opera en este tipo de cuestiones. Voy a poner un ejemplo. El general Iturriaga ayer apareció diligente ante los medios de comunicación, hizo anuncios, relevó a 2 oficiales del cargo, pero se permitió no dar sus identidades, ¿no? Entonces uno podría argumentar son razones de seguridad nacional o razones de ese tipo, pero es una vara que no opera respecto a otros funcionarios públicos. Y recordemos que los integrantes de las Fuerzas Armadas son funcionarios públicos, Miguel Urrutia, igual que tú, ¿no? Luego está el tema, Monse mencionaba algunas cosas, yo quiero agregar otro que es muy grave. No se dejó entrar al director regional del INDH, al regimiento, lo cual es una clara vulneración de la normativa vigente que da al INDH la atribución de ingresar a cualquier lugar a hacer una inspección si así se requiere. Volvemos a una falta de una dependencia estatal como es un regimiento. Entonces hay ahí un problema, ¿no? Y claro, y por el otro lado está lo que señalan las familias en el sentido de que habría habido amedrentamiento, señalamientos a los conscriptos para que no hablen. Y bueno, lo que muchos se preguntan es si efectivamente esto va encaminado hacia hacer justicia respecto a esta situación. Y hay una cuestión todavía más opaca, y con esto termino, que lo hablábamos ayer con Montserrat y con el equipo fuera de micrófono. Lo poco que conocemos respecto a cómo se forman, ¿no? Los militares en general, y en particular cuál es la noción que se tiene sobre servicio militar, ¿no? Bueno, Miguel. Mira, no lo había visto desde la óptica que se propone ahora, estaba en otra perspectiva, así como recurriendo a la vieja y aburrida teoría de clases para explicarse algunos fenómenos que también se dan al interior de las instituciones, particularmente instituciones clasistas como el ejército, pero creo que es importante sí asumir la óptica que tú propones, Patricio, en el sentido de que estas son instancias analizadoras también, o sea, no quedarse con los grandes titulares sobre los cuales uno no tiene investigación tampoco empírica tan profunda como esta idea de ciertas transformaciones en el mundo militar. Estos son instantes los que destilan las cuestiones más profundas también de cada institución. En primer lugar, es evidente que el pacto institucional que existe lleva a usar el poder del que se tiene a disposición. Es probable que en otras instituciones del Estado, de funcionarios públicos, no tengamos estas precauciones que se permite el ejército, pero también nos está demostrando que el ejército mantiene un poder que es distinto. Se puede permitir esto. Si eso significa una nota de aprobación con lo que ha ocurrido, una nota de proyectarlo y decir, esta es una necesidad, si nos preparamos para la guerra hay que operar de este modo, me parece que eso lo podríamos analizar en otro nivel, pero muy concretamente lo que tú has descrito, Patricio, nos dice, bueno, llegado un momento también, este es el modo de proceder de esta institución. Bien concretamente, o sea, este es su nivel de evolución. No es capaz de presentar tampoco un plan relativamente inteligente en este otro nivel, porque la conscripción, evidentemente que de la conscripción nos van a sacar los animales de guerra que nosotros vemos actualmente en la guerra que se practica en el mundo, siguen siendo necesarios. O sea, la carne es una combinación muy particular que se está dando hoy día en la guerra a nivel mundial, porque la carne de cañón se sigue mostrando como totalmente necesaria, imprescindible. Mientras que por otro lado, una franja bien elitaria de los que hacen la guerra son prácticamente ingenieros en ejecución del más alto grado. O sea, para operar un obús siquiera ya hay que tener una formación
que yo creo que ningún estudiante que sale de cuarto medio la tiene porque sí nomás. Entonces, bueno, tenemos esta bipolarización de las formas de hacer la guerra, pero la conscripción me parece que no está en este minuto configurada para que sea la carne de cañón. Justamente son los sectores más comprometidos de la juventud, que tienen un imaginario militar, patriótico, y que realmente después se ven enfrentados a estos sectores, mandos medios, como lo ha llamado Francis, que es donde se destila más fascismo, digamos, no tengamos miedo a la palabra, o sea, también hay un fascismo cotidiano, no se trata de grandes adhesiones al team patriota, que son más bien payasescos en el fascismo, pero hay un fascismo enquistado en las personas y que tiene que ver con resentimientos, que tiene que ver con cierta forma de relacionarse con el poder, y cierta falta de acceso también a otros niveles de ejercicio del poder más intelectualizado y que se expresan en esta violencia de los cuadros que hacen instrucción militar. Yo creo que ahí hay una solución fácil entre comillas, que el ejército también podrá visualizar pronto. O sea, tienen que reconceptualizar esta cuestión de la conscripción. Esos cuadros intermedios fascistizados que tienen allí tendrán que rehabilitarlos de otra manera, pero no les va a funcionar así. O sea, si pretenden mantener este vínculo con la juventud patriótica, contenido en todo caso que no está ganado para ningún sector ideológico, el contenido patriótico, el propio ejército tendrá que hacer un análisis para ir resolviendo estas cuestiones. Bueno, nos quedan algunos minutos y no queremos dejar de comentar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, particularmente en la ciudad de Rafah, ¿no? Donde se ha desplegado en las últimas horas el ejército israelí. Ayer anunciaba, o más bien hacía una petición de evacuación de esa zona. Hoy ya se ha tomado esta zona, ¿no? Y que además limita con Egipto, y es el paso también para que muchas personas puedan huir de la Franja de Gaza, y donde además ingresa ayuda humanitaria. Está totalmente cortado ese acceso con todas las implicancias que eso tiene. Es un episodio más en la gravísima situación que ocurre ahí en la Franja de Gaza. No sé si tienen alguna reflexión, algún comentario. Esto está en desarrollo, ¿eh? Además, en este contexto hubo una aceptación por parte de Hamás de las condiciones para el alto al fuego en medio de negociaciones, donde está Egipto también entre medio, e Israel durante la jornada de ayer planteó que no iba a aceptar estas condiciones. Por lo tanto, la situación se mantiene más o menos igual, con la agravante que es lo que les estoy contando, que es la actualización de este conflicto que ya se extiende por cerca de 6 meses. Francis, ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, tal vez la pregunta que uno se pudiese hacer es, digamos, ¿en qué etapa de la guerra estamos, ¿no? O en qué fase de la guerra estamos. Rápidamente, cuando estalla un conflicto, lo que se negocia, por una parte, efectivamente, es parar el conflicto, pero sobre todo en generar estos corredores humanitarios. Eso por lo menos ocurrió rápidamente en Gaza, una serie de más o menos 5 rondas de negociaciones que no llevaron a tan buen puerto en realidad. Y en el caso del conflicto en Gaza, la verdad es que un conflicto histórico, digamos, entre dos estados, Palestina e Israel, un conflicto desigual, lo sabemos, razón por la cual los estudiantes en Estados Unidos no están en una movilización bastante interesante. En Europa también. Sí, permeó Europa efectivamente, para que no, digamos, se siga sustentando este poder tecnológico que tiene Israel, y también, digamos, este genocidio, porque como dice Miguel, hay que decir las palabras como son, este genocidio hacia el pueblo palestino. Entonces, un poco, ¿qué es la estrategia? Bueno, Netanyahu sin duda sube puntos, ¿no? Teniendo una aprobación bastante miserable, incluso en el propio Israel, ¿no? Sube puntos con generar, digamos, un apego a raíz de el ataque que hace en este caso Irán, iba a decir Persia, Irán. Y ahí consigue, digamos, que los aliados vuelvan a generar un apoyo, y ahí se genera una especie de
digamos, de poder que tiene en este caso Netanyahu de ir llevando a la guerra a espacios todavía más complejos y más cruentos. Y eso significa justamente bloquear los corredores humanitarios. Acá tal vez lo importante, y ahí le dejo el paso a Miguel, sea un poco cuál va a ser la visión de Estados Unidos, que venía, Inglaterra, digamos, que venían sustentándolo a raíz del ataque de Irán, y efectivamente cómo va a funcionar el multilateralismo, es decir, por una parte, sobre todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con respecto a esta situación, pero de acuerdo al derecho internacional no se pueden bloquear los corredores humanitarios. Entonces, efectivamente, una vez más, Israel está incurriendo en una falta gravísima digamos, al Estado de Derecho de la sociedad internacional. Y para eso están las organizaciones internacionales que velen porque se cumpla en este caso el derecho internacional. Sí, bueno, hay que decir que en este caso lo que ha ocurrido es bombardeo de convoyes humanitarios, asesinato de funcionarios internacionales, asesinato de periodistas. No es casual que en el contexto del último foro de la UNESCO, que si bien se hizo en Chile es un foro mundial, el premio se le haya entregado a los periodistas palestinos. Y Miguel, te quería preguntar por algo así como en un sentido gramsciano, ¿no? La pérdida de hegemonía de Israel en la opinión pública internacional, porque fíjate tú que la posición de la opinión pública europea y estadounidense era bastante similar a la de Israel prácticamente desde la fundación del Estado de Israel. Y a propósito de la correcta utilización de los conceptos, si tú revisas la prensa europea y estadounidense en los días posteriores al 7 de octubre, se habla de respuesta, se habla de guerra, se habla de conflicto, y esas palabras han entrado crecientemente en desuso para pasar al uso de palabras como masacre y genocidio, ¿no? Bueno, estas movilizaciones que se están viendo en las universidades estadounidenses y europeas, de alguna manera no son tan distintas al giro retórico, además, que han tenido las autoridades políticas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Más allá de que mucha gente puede imputar doble estándar o hipocresía o lo que sea, pero, por ejemplo, las declaraciones de Josep Borrell hubieran sido inimaginables hace un año atrás, ¿no? Respecto a Israel y a su proceder. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de cómo Israel se ha vuelto impopular incluso en aquellas sociedades donde tenía sus respaldos más férreos? Creo que Israel siempre ha tenido un concepto de la hegemonía bastante evolucionado, bastante más que el que tenemos los gramscianos, en el sentido de que su anclaje en el poder depende evidentemente de su relación con el hegemón mayor, que es Estados Unidos. La pregunta que uno se hace en este minuto es si ellos han detectado alguna debilidad en ese hegemón superior y están girando entonces sus fondos de poder y de hegemonía antes de que ese otro hegemón cambie totalmente. O es al revés. Yo aquí me estoy haciendo las preguntas nomás. O es que los Estados Unidos están utilizando esta pieza del Medio Oriente precisamente en un momento en que preparan la guerra global contra un enemigo que sí, es todo un eje del mal, de Rusia, Irán, pero con una base de ese eje del mal, por este momento aparece como intocada, que es China. Entonces, sabiendo que el paso previo a confrontar a China es Rusia, uno se pregunta si este movimiento de Israel, esta radicalización de la guerra en Israel, lo que lo hace caer en este declive de su hegemonía cultural, digamos, el desgaste del relato de la Shoah, en fin, y del Holocausto, que es lo que ha comprometido sobre todo a la sociedad alemana de manera tan emblemática con todos los recursos que Israel ha querido movilizar en su expansión en Medio Oriente. La pregunta es entonces, desde mi punto de vista, aquella, o sea, si esto es un signo de debilidad del hegemón norteamericano y por lo tanto que Israel aprovecha en última instancia que aún aquello no se ha suscitado completamente y aprieta el acelerador sabiendo que es ahora o nunca, o si por el contrario serían los Estados Unidos que le han hecho este encargo una vez más a Israel para, por ejemplo,
veámoslo a nivel periodístico y mediático, para que funcione de esta manera. O sea, efectivamente, por un lado, las cadenas de televisión, particularmente, han tenido que abrirse al discurso del genocidio. No obstante, ayer, todas las cadenas de televisión convencionales, digamos, hablaron de, en el vacío de esta movilización de ejercicios nucleares que va a hacer Rusia. No dijeron para nada, me fijé, hice el zapping televisivo, no dijeron para nada que esto tenía un antecedente en que Macron ya derechamente ha dicho que tiene tropas puestas al interior de Ucrania, de la región extranjera. O sea, ni siquiera se mencionó aquello. O sea, esto apareció de la nada ayer. Y en alguna medida es una compensación también. Es decir, ¿quién es más importante para Estados Unidos? Que el periodismo problematice una cuestión evidente como es el genocidio, la masacre en Medio Oriente, o que haga un análisis geopolítico más profundo de, por ejemplo, estos movimientos. Esto pasó colado. Ayer el periodismo más progresista, los rostros más progresistas de la televisión chilena, o sea, se prestaron para titular la gran novedad del día: ejercicios nucleares tácticos de Rusia. No le pidieron a sus editores periodísticos que les pusieran ninguna breve nota del contexto en el cual aquello ocurría. El reconocimiento con Xi Jinping en el mismo París, pero en los mismos instantes reconociendo que, no solo reconociendo, sino poniendo en escena e invitando a la OTAN a mandar tropas a combatir al interior de Ucrania. Bueno, parecen temas separados, Miguel, Francis, pero están todos interconectados, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto que yo decía, está en desarrollo. Vamos a ver si hay algún pronunciamiento, por ejemplo, por parte del presidente de Estados Unidos. Las próximas horas vamos a estar muy pendientes de aquello. Francis Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras esta mañana. Saludos a la Perla del Norte. Muchas gracias, Montserrat, Patricio, Miguel, un gusto. Y Miguel Urrutia, como siempre, esperamos verte más seguido, quizás aquí en la radio, ¿eh? No vamos a pedir tanto porque sé que el frío genera estragos, sí, pero... Hoy día fue un factor. Sí, me imagino. Bueno, nos vemos para la próxima y nosotros también nos despedimos de esta parte del programa porque todavía queda radioanálisis. A la vuelta de la pausa está